Shalom, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires en la serie de estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a ver el capítulo 7 sobre los 144.000 sellados. Así que varios lunes venimos estudiando este libro tan importante de conocer, el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Y cuando estudiamos este libro sabemos que significa sacar el velo. Así que vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a ver el capítulo 7, vamos a ver también parte en capítulo 14. Y vamos a seguir con esta serie de estudio donde vamos a entender un poco más las profecías bíblicas y entender realmente quiénes son los 144.000 sellados, en qué tiempo van a aparecer también y de qué manera en sí ellos van a ser levantados juntamente con el pueblo de Yahweh, con la novia, en la segunda venida. Así que espero que este mensaje, esta clase pueda bendecir tu vida. Así que bienvenidos a todos. Vamos a hacer una oración al Padre, entregando esta clase a Él para que Él nos hable y nos ministre a través de su Espíritu y podamos en sí aprender lo que Él tiene para nosotros. Así que gracias Yahweh te damos por tu amor, por tu misericordia. Bendecimos tu nombre, gran Yahweh. Bendecimos tu palabra. Gracias por la serie de estudio de Apocalipsis, por todos los lunes que venimos estudiando. Te pido Yahweh que hoy una vez más, a través de tu Ruach y a través de tu palabra, tu Torah, puedas traer luz, bendición, puedas traer en sí claridad al estudio de las profecías bíblicas a cada uno de mis hermanos, a todos aquellos que están estudiando el libro de Apocalipsis, que puedas sacar ese velo, que no lleguen a entender, a comprender realmente las escrituras y puedas darle luz y entendimiento para que conozcan realmente lo que tú quisiste decir. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar hoy el libro de Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo 7. El capítulo 7 nos habla de los 144.000 sellados y también la multitud de ropas blancas, la multitud de vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? Dicen que han salido de la gran tribulación y vamos a ver esta noche, hoy, realmente cómo es. Quiero decirles algo importante que ya le dije en otras clases, pero lo vuelvo a decir, que el libro de Apocalipsis está codificado. El libro de Apocalipsis está codificado en el sentido de que hay mucha simbología. Muchas cosas son literales y otras espirituales. Entonces, hoy hablaba justo con alguien que está estudiando junto con nosotros el libro de Apocalipsis. Me decía, ¿por qué no fue el libro de Apocalipsis bien literal? ¿Por qué no fue en sí algo directo? ¿Por qué Yahweh no habló directo de quién sería la gran ramera, de quién sería la gran Babilonia? ¿Por qué no habló directo de en sí quién serían los 144.000, de dónde salen, etcétera, etcétera, y tantos temas más? Porque hubiesen quemado las escrituras, el libro de Apocalipsis, hubiesen quemado la Biblia entera. Y nosotros no tendríamos acceso. Entonces hay muchas verdades codificadas en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque durante la historia, los que más tuvieron autoridad y manipulación en las escrituras de Yahweh, la palabra de Yahweh, fue la Iglesia Católica. Y Apocalipsis habla mucho sobre la Iglesia Católica. Entonces es importante descodificar y entender la simbología de las profecías bíblicas. Entonces vamos a iniciar hoy. Vamos a ver el capítulo 7. El lunes pasado habíamos estudiado las 7 trompetas, capítulo 8 y capítulo 9 de Apocalipsis. Las 7 trompetas que son 7 juicios que Yahweh derrama a la tierra en contestación de las tefilot, de las oraciones de los santos. Anteriormente habíamos visto los 7 sellos.
expliqué que los 7 sellos en sí, hasta el sexto ya se han cumplido. El séptimo habla de un tiempo en el cielo donde se escuchan las tefilot de los siervos, que ya es el tiempo que estamos viviendo, donde Yahweh comienza luego a derramar las trompetas sobre la tierra. Ahora, vamos a ver hoy el capítulo 7, vamos a ver en parte el capítulo 14 porque habla un poco de los 144.000 sellados, pero vamos a ver ahí los 144.000 en qué contexto estarían. ¿Por qué? Porque vimos 7 sellos y 7 trompetas. Vamos a ver que los 144.000 sellados van a ser manifestados o van a ser usados por Yahweh en medio de las trompetas, en medio de los juicios de Yahweh. Por eso, la semana pasada explicaba en las 7 trompetas de que Yahshua vendría entre la quinta y la sexta trompeta. ¿Por qué? Porque lo que hemos entendido en las Escrituras es que Yahshua vendría en medio de las trompetas, no en la última trompeta como muchos han enseñado. Y al sonar la última trompeta, porque no es así, está mal interpretado eso, Él vendría entre la quinta y la sexta. ¿Por qué? Porque ahí es donde saldrían ángeles caídos del abismo y no dañarían a los sellados. Es decir, que los sellados estarían sirviendo a Yahweh. Y en la sexta trompeta, que habíamos estudiado también, habíamos analizado ahí algo interesante, donde habla acerca de ya lo que sería la boda de Cordero, en la séptima trompeta. Entonces, vamos a ver hoy ¿quiénes son los 144.000? Los famosos 144.000 sellados. La mayoría de teólogos, profesores, estudiosos de las Escrituras, dan muchísimas interpretaciones con respecto a los 144.000. Los testigos de Jehová dicen que solo 144.000 personas se van a salvar. Hay muchas verdades de que los 144.000 son solamente judíos. No son de diferentes tribus. Algunos dicen que la iglesia se va a salvar y solo 144.000 judíos se salvarán. Hay muchas interpretaciones, pero vamos a ver hoy la correcta. Capítulo 7. Los 144.000 sellados. Y yo di hace poco un mensaje que si no lo viste, búscalo en el muro o buscarlo en el canal de YouTube, Eric Tiseira, Ministerios en la Antigua, donde explico claramente el mensaje, el sello de Yahweh. Donde ahí explico claramente de que nosotros somos sellados por medio de tener la fe en Yahshua. Al aceptar el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Santidad, somos sellados, volvemos a nacer. Y luego hay un sello que Yahweh le daría a los 144.000. Que ese sello también es espiritual, como el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, es espiritual. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ver el Ruach HaKodesh en una persona? Aquel que tenga el Ruach HaKodesh, porque le abre los ojos espirituales. ¿Quién puede darse cuenta quién tiene frutos espirituales del Ruach de Yahweh? Aquel que tiene el Ruach de Yahweh. Es una señal, una marca, un sello espiritual, el Ruach de Yahweh en la vida de cada una de las personas. Lo mismo pasa con los 144.000 sellados. El sello es espiritual porque en sus frentes están los nombres Kadosh de Yahweh y de Yahshua. Por eso es espiritual. Es espiritual. Recuerden que habíamos estudiado en la semana pasada una de las trompetas, la quinta trompeta, que habla de las langostas, de los ángeles caídos que saldrían debajo de la tierra y que no podían tocar o dañar a los hombres que tenían, o en el caso de hombres o mujeres, porque hombre se refiere a todo tipo de persona, hombre o mujer, el sello en sus frentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese sello es espiritual, no es físico.
igual que el que tiene el Ruach de Yahweh. ¿Y por qué aclaro esto? Porque luego vamos a ver más adelante cuál es la marca de la bestia, quién es la bestia, cuál es el número de la bestia, cuál es la imagen de la bestia. Estaremos explicando bien este tema. Entonces, cuando hablamos de sello, de que son sellados, la palabra sello significa marca, propiedad o señal. En hebreo también se le traduce como ot, una marca, una señal, una propiedad. El sello era siempre usado en la antigüedad. Reyes, personas importantes tenían su sello o su marca que marcaban en sí una identidad. El libro de Ezequiel también nos habla de que Yahweh manda juicio sobre su pueblo y él dice: todo aquel que tenga una marca o una señal que era espiritual no será dañado por el juicio que caería. Podemos ver también ejemplos como en el tiempo de Moisés, el pueblo hebreo cuando estaba en esclavitud de Egipto, Yahweh manda a derramar juicios, plagas sobre Egipto, y también manda a celebrar Pesaj, que se le conoce en español como Pascua. Y vemos que en Éxodo, ahí en el libro de Shemot, de Éxodo, él inicia la primera fiesta, que es Pesaj, donde dice: tomarán un cordero, lo matarán, lo cocinarán, su sangre será derramada en los dinteles de la puerta. Todo aquel que tenga la sangre del cordero en los dinteles de la puerta será libre del pecado. ¿En qué sentido? Libre de la muerte, porque la paga del pecado era muerte. Entonces, a través de la sangre del cordero eran libres de la muerte y libres del pecado. Y eso también era espiritual. Entonces, la sangre del cordero era una señal espiritual. Si bien era física, pero era espiritual, porque el ángel de la muerte que pasaría esa noche mataría a todos los primogénitos de Egipto, y aquel ángel que pasaría por las casas con los dinteles pintados de sangre del lado de afuera, no le llegaría la muerte. Entonces es importante entender de que Yahweh siempre se manifestó con sellos, con marcas, con en sí marcas o sellos espirituales. Entonces vamos a leer acá el capítulo 7, versículo 1. Y dice: vi 4 ángeles de pie, 4 malachim de pie, y en los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué significa esto? Que estaban en los 4 extremos de la tierra. La tierra no es esférica, la tierra es plana. Tiene profundidad, tiene relieve, tiene un límite de hielo circular y tiene 4 extremos que son en sí la base de la cúpula del primer cielo. Y esto lo he explicado muchas veces en otros estudios. Entonces, 4 ángeles están en los extremos de la tierra, en los 4 ángulos de la tierra, porque es rectángulo los límites, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Entonces estos ángeles controlaban el clima, controlaban el aire, controlaban en sí la creación, la naturaleza. Y muchas veces yo he explicado esto, que cuando hay, como hoy estamos viendo que Estados Unidos está siendo azotado por el tornado, el huracán Ida, y por tantas manifestaciones de la naturaleza impresionantes como vienen y arrasan y destruyen la tierra, y muchas personas pierden vidas, seres queridos, cosas materiales, casas, etc. ¿Por qué? Porque la naturaleza en sí está manejada o guiada por ángeles, los ángeles de Yahweh, que ha puesto como servidores, administradores de la creación. Es toda una mentira cuando dicen que la naturaleza es la madre naturaleza, de que es una parte femenina. Bueno, todo eso es un engaño, una mentira.
La creación de Yahweh está siendo guiada, sustentada, administrada por ángeles. Por eso los ángeles van a derramar juicio y van a tener dominio sobre la naturaleza. Por eso lo que hoy está pasando en Estados Unidos, en Luisiana específicamente, vemos que es dolores de parto, bíblicamente hablando. Son señales de ¿qué? De lo que viene a la tierra. Sea un terremoto, un tsunami, sea un huracán, sea un tornado, sea en sí diferentes manifestaciones de la naturaleza que es permitido por Yahweh. Entonces tenemos que ser conscientes de que solo Yahweh nos podrá guardar a lo que viene a la tierra. Porque lo que viene a la tierra es muerte y destrucción. Pero también viene salvación y redención. Entonces, es importante entender esto, porque justo estamos viendo Apocalipsis y estamos viendo que siguen sucediendo cosas y van a seguir sucediendo cosas y van a en sí manifestarse aún peores. Entonces estos 4 ángeles están en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento en la tierra, ni en el mar, ni en los árboles. Versículo 2. Vi otro malaj, vi otro ángel que subía donde sale el sol, donde sale el sol. El sol no es que está en un universo infinito, no es que nosotros estamos en el centro del sistema solar. Todo eso es un engaño, una mentira que nos han enseñado. El sol está dentro de la cúpula, es la luminaria mayor, la luna es la luminaria menor. El sol, cuando está alejándose de donde nosotros podamos vivir, el sol aparece y desaparece, es decir, amanece y aparece, viene un atardecer y se va como alejando, pero en realidad termina desapareciendo el sol. En otros países pasa algo similar y en otros pasa diferente. ¿Por qué? Porque el sol tiene una ruta ya marcada en diferentes partes del mundo. El sol también tiene portales, se mueve a través de portales, igual que la luna, igual que las estrellas. Y todas esas cosas yo lo he hablado en muchos estudios que lo pueden ver en el canal de YouTube cuando hablo de la creación de Yahweh. Entonces vemos que este ángel que salía donde salía el sol, es decir, desde el portal. ¿Y dónde están los portales? En el límite de la tierra, donde nace la cúpula, en el hielo, casi en los extremos de la tierra, nace la cúpula. Entonces, a través de ahí, este ángel salía y tenía un sello de Yahweh, del Elohe vivo, tenía el sello de Yahweh. Y clamó a gran voz a los 4 malajim, a quienes se le había dado poder para dañar la tierra, el mar y los árboles. Es decir, que estos 4 ángeles tenían autoridad por el Creador para dañar la creación. Versículo 3. Y este ángel les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hagamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohe. Es decir, que esos ángeles iban a destruir la tierra, el mar, los árboles, y le dijo: antes que hagan esto, esperen, vamos a sellar a los siervos de Yahweh. ¿Quiénes son estos siervos de Yahweh? Los 144.000. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, y eran 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, los 144.000 son literales. Acá no hay nada espiritual ni figurado, es literal. Son 12.000 de cada tribu. Ahora, aquellos que no conocen el contexto histórico del pueblo hebreo
que Israel se divide en dos casas en el tiempo de Salomón, en el hijo de David, a través de Roboam y Jeroboam. Roboam casa del sur, Judá; Jeroboam casa del norte, Efraín. Judá cae en cautiverio babilónico 70 años, en el 722 aproximadamente, y Efraín, casa del norte, Jeroboam, cae en cautiverio asirio 20 años, en el 586 aproximadamente. En ese tiempo, Yahweh trata con las dos casas de Israel. Y lamentablemente, mucho pueblo de Yahweh, muchas personas que han estudiado la Biblia, no le han enseñado la historia del pueblo hebreo. Y es importantísimo entender esto. ¿Por qué? Porque luego Yahweh profetiza que las dos casas de Israel serían restauradas en los últimos tiempos, cuando el Mashiach vendría. ¿Cuándo fue? Cuando vino a morir por Israel, por las dos casas, por las 12 tribus, por esa novia adúltera que pecó, porque se fue tras otros maridos, se fue tras otros hombres, dioses, espiritualmente hablando. Fornicaron y adulteraron espiritualmente. Pero hay algo interesante acá. ¿Por qué? Porque Yahweh promete restaurarnos a partir del Mashiach, y así comenzó la restauración desde el siglo I. Y vemos que Judá comenzó a ser restaurado por medio de Pedro y por medio de los discípulos, y Pablo fue llamado a Efraín, que estaba en medio de los gentiles. Los gentiles no es Efraín. Los gentiles no son parte del pueblo de Yahweh. Los gentiles son paganos, son los que adoran a otros dioses y que nunca han aceptado a Yahweh. Entonces, vemos que la restauración comienza en el siglo I, y vemos que hoy, cada vez, después de varios siglos, el pueblo de Israel espiritual de Yahweh se está restaurando. Está volviendo a su verdadera identidad, está volviendo a los verdaderos nombres, está volviendo a las escrituras en sí correctas, y vemos que estos 144.000 son 12.000 de cada tribu que están entre las naciones. ¿Por qué? Porque Judá volvió después de los 70 años de cautiverio, pero Efraín no volvió. Se fue tras las naciones, se fue entre los gentiles, se fue entre dioses ajenos. Hoy está siendo restaurado. ¿Qué va a hacer Yahweh en los últimos tiempos? Va a escoger, que en realidad ya preescogió a 12.000 de cada tribu. Ahora, ¿quién sabe quiénes son? Solo Yahweh sabe. Yo no puedo decir quiénes son. Si Yahweh no lo revela, no podemos. Yahweh puede decirte a vos si sos o no, o a mí si soy o no, pero solo Yahweh sabe. Ahora, los que son parte de estos 144.000 ya están en estos tiempos. Estos 144.000 sellados no van a ser en un tiempo muy lejano futuro. Ya están siendo preparados. ¿Por qué? Porque sabemos que los juicios de Yahweh van a caer dentro de poco. Pueden pasar varios años, pero no mucho, según lo que estamos viendo, porque esto cada vez se está acelerando más. Entonces vemos que son de 12.000 de cada tribu. Ahora la pregunta es, la tierra de Israel está Judá, en parte Benjamín, en parte Leví, pero la mayoría de las tribus están entre las naciones. Entonces, 12.000 serán escogidos de cada tribu. ¿Dónde están? Entre las naciones, sean hombres o mujeres. Y vamos a ver ahora, en el capítulo 14, las características que van a tener estos 144.000. Porque ellos van a tener una función específica en los últimos tiempos. Si bien todo el pueblo de Yahweh va a ser usado, la novia va a ser usada, pero estos 144.000 están dentro del pueblo y están dentro de la novia. Estos son exclusivos de Yahweh, donde cumplirán una función específica en los últimos tiempos.
¿Y por qué explico la historia del pueblo hebreo de las dos casas de Israel? Porque tiene que ver con el contexto de estos 144.000 sellados. Los 144.000 sellados no es la iglesia, ni son los gentiles, ni son solamente los judíos, porque eso es un error muy grande de afirmar. Son 12.000 de cada tribu. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos de qué tribu somos? Solo Yahweh sabe. Solo Yahweh. Yahweh sabe quiénes somos, de dónde venimos. Y Él sabe quiénes son. Y Él se le va a revelar a su tiempo a cada uno. Algunos ya lo saben, otros no, lo sabrán dentro de poco, pero Yahweh tiene control de ellos. Ahora, el versículo 5 dice, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de Gad, de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Sacar, Zabulón, José y Benjamín. Todos de las tribus de Israel. ¿Y cómo sabemos si somos? Solo Yahweh puede confirmar. Yo tengo sangre italiana, tengo sangre en sí portuguesa, tengo familia en Europa y uno nunca sabe quizás de qué tribu puede llegar a venir. Quizás tus antepasados también. Solo Yahweh sabe. Ahora, es importante entender de que estos 144.000 son personas que están con Yahweh, que caminan con Yahweh, que están con Yahshua y tienen el Ruach HaKodesh. No son personas comunes y corrientes. Son personas en sí específicas, apartadas, especiales que Yahweh tiene en los últimos tiempos. Entonces vamos a ver el versículo 6. Versículo 7 y versículo 8 del capítulo 7, donde ahí habla de todas las tribus. Ahora, en el versículo 9 comienza a hablar de otra situación, de otro panorama, que eso lo vamos a ver a lo último. Pero vamos a ir ahora, específicamente, vamos a ir ahora al capítulo 14. Pero antes de ir ahí al capítulo 14, necesitamos entender los primeros versículos del capítulo 7, donde el contexto de que estos 144.000 iban a ser sellados era en medio de los juicios de Yahweh. Entonces el contexto de que son sellados es porque los juicios están por manifestar en la tierra. Ahora, ¿qué juicios? ¿Los sellos o las trompetas? Las trompetas. Porque los sellos ya llegarían a un tiempo en cumplirse. No la ira. Las 7 copas no, porque vendrían después de los 144.000 sellados. Después de la segunda venida. Entonces, es importante entender el contexto que estos 144.000 aparecerán y serán sellados en medio de los juicios de las trompetas. Estos 144.000 van a tener cualidades y características especiales. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, como les decía, la importancia de entender las características de estos 144.000. Vamos a ir al capítulo 14. Vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer bien ahí lo que dice. Recuerden que Apocalipsis no es cronológico. Está fraccionado el libro de Apocalipsis. Podemos leer un pedazo, por ejemplo, el capítulo 7, podemos ir al 14, como lo hemos hecho en el 8 y hemos visto parte del 9 sobre las 7 trompetas. En sí no es cronológico. Entonces vamos a ir ahí al 14, donde Juan luego sigue hablando de los 144.000 sellados. Vamos a leer ahí lo que dice.
Después miré aquí que el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Versículo 1, capítulo 14. Es decir, que Yahshua, una vez que venga por su pueblo, una vez que levante a su pueblo, una vez que traiga su ira, también en ese contexto se pondrá en el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Donde estaba el Mishkan, el templo, donde está hoy la mezquita de Omar, ese lugar santo. Y con él, Yahshua, con él, los 144.000 sellados. Es decir, que toda esa multitud escogida por Yahshua, por Yahweh, estará en la tierra santa. Y tenían el nombre de él, de Yahshua, y de su padre, Yahweh, en su frente. Y oí una voz del cielo, un estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas tocando arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Es decir, que Juan veía a Yahshua y a los 144.000 en el monte de Sión, en la tierra, pero el cielo fue abierto, espiritualmente vio la voz de Yahweh y los ángeles adorando y cantando con arpas un cántico nuevo. ¿Qué representa un cántico nuevo? Es un cántico guiado por el Ruach de Yahweh. Un cántico nuevo es un canto espontáneo, cuando uno empieza a adorar a Yahweh con sus propias palabras y no hay en sí un orden de adoración o de canción. El cántico nuevo es cuando el Ruach te lleva a adorar a Yahweh de una manera especial, fuera de contexto. Lo mismo pasa cuando uno hace tefilá, cuando uno hace oración. Uno está orando y el Ruach te da las palabras y estás diciendo cosas que no pensabas decir. Esa es una oración espontánea o una oración en sí totalmente fuera de la estructura que uno pueda llegar a armar. Lo mismo pasa con una predicación o con una enseñanza. Cuando el Ruach te llama, te toca, te usa, salís de contexto. Decís muchas cosas que quizás no tenés preparado. Entonces dice, un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, que son los serafines, que están en Apocalipsis 4, que ya lo hemos estudiado, y los 24 ancianos, los 24 señanim, los 24 ancianos que están ahí alrededor del trono de Yahweh. Y nadie podía aprender un cántico sino que aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. ¿Por qué redimidos? Porque fueron limpios con la sangre del Cordero. Fueron escogidos, apartados en sí para Yahweh, para su Hijo Yahshua. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres. Primera característica. No se contaminaron con mujeres. Ahora, ¿esto es literal? No, esto es espiritual. No significa que no tuvieron relaciones sexuales con mujeres, porque no solo habla de mujeres, los 144.000 de hombres, son mujeres también. Los 144.000 no son solo hombres, son mujeres. Y no habla de sexualmente, está hablando espiritualmente. Todo lo que tiene que ver con adulterio, con fornicación, con mujer, con hombre, con marido, en Apocalipsis es espiritual. Por eso vamos a ver más adelante cuando dice la gran ramera, se refiere a la madre de las rameras. ¿Y quiénes son las otras rameras? Bueno, está hablando de las religiones, está hablando de la Iglesia Católica. ¿Se entiende? Entonces esto es espiritual en este sentido. No se contaminaron con mujeres. ¿Qué mujeres? Las rameras. Son aquellas que se prostituyen. Son aquellos que se desvían. Ellos no están contaminados. Ellos están guardados para el verdadero Elohe. No han adulterado, no han fornicado como los padres antiguos del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, las 2 casas. Son personas totalmente apartadas para Yahweh.
Y dice, no se han contaminado con mujeres y son vírgenes, no literal, espiritual. Son vírgenes, ¿por qué? Porque están vírgenes para Yahshua, para su novio. No son personas que se han acostado con otros dioses o con otros maridos espirituales, sino que son vírgenes espirituales. No tienen contaminación. No han fornicado y no han adulterado espiritualmente. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y qué significa esto? No es que Yahshua dice, ahí la escritura, Yahshua estaba en el monte Sión y todos estaban en el monte Sión. Yahshua iba a un país y todos iban atrás de él. No, está diciendo que eran obedientes a Yahshua. Que todo lo que Yahshua había mandado, ellos lo hacían. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Yahweh y para el Cordero. ¿Qué es primicia? Bikurim. Bikurim es una de las fiestas de Yahweh, es la tercera fiesta. Bikurim es primicia. Es ese trigo. Eso es lo que se aparta de la cizaña, lo que sirve. Lo que nos sirve es echado al fuego. Estos son una primicia. ¿Por qué? Porque son llamados para una tarea específica. Ahora, la pregunta es en sí, entonces, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son la función de los 144.000? Ahora lo vamos a ver. Y el versículo 5 dice, y en sus bocas no había mentira, no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Son personas santas, kadosh, apartadas para Yahweh. Y son personas que aman la verdad y odian la mentira, que no hablan mentira. Entonces, si tienen estas características, ¿qué significa? Que los 144.000 sellados están llenos del Ruach de Yahweh. Están llenos del Ruajim, de los 7 Ruajim de Yahweh. Y esto lo expliqué en 2 mensajes, los 7 Ruajim de Yahweh y el sello de Yahweh. Ellos serán usados de una manera poderosa en los últimos tiempos. Ellos serán instrumentos para Yahweh para terminar de preparar a la novia en el mundo entero. Ellos desatarán el último avivamiento en la tierra. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el último avivamiento en la tierra? Restaurar las 2 casas y unir las 2 casas en una. 2 palos en uno, por medio de Yahshua, por medio de su Ruach, y hacer una novia santa y sin mancha. Por eso son personas que hoy están siendo tratadas por Yahweh, que hoy Yahweh está puliéndolas, preparándolas para el tiempo designado. Ellos van a ser perseguidos, van a querer matarlos, van a ser personas que pasen diferentes tipos de pruebas, pero Yahweh los guardará hasta que cumplan la tarea designada. Entonces, para poder ver un poquito este tema de los 144.000 sellados, vemos que en el Apocalipsis 7 y capítulo 14 nos habla claramente de ellos. Recuerden que aparece en la 5ª trompeta, en el 5º juicio de Yahweh, que lo vimos la semana pasada, aparecen los 144.000 sellados. Cuando cae una estrella del pozo del abismo, salen langostas y atormentan a la humanidad durante 5 meses. Entonces yo les expliqué que entre la 5ª trompeta y la 6ª vemos que vendría Yahshua. Es decir, que cuando la novia ya esté por terminar de prepararse, los 144.000 terminarían su ministerio, su llamado, su función. Y cuando ocurra esto, Yahshua vendría. Por eso vemos que
en Apocalipsis 14 nos afirma de que estará en el monte de Sión junto con los 144.000 sellados. Entonces vamos a entrar ahora al versículo 9, volvemos al capítulo 7, versículo 9, y vamos a entrar en la segunda parte de este capítulo, donde habla de la multitud vestida de ropas blancas. Ya vimos recién entonces quiénes son los 144.000 sellados, de dónde vienen, cuándo van a aparecer, qué función van a cumplir y cuándo se irán con Yahshua, cuándo será. Y todas esas preguntas recién lo hemos visto. Para poder repasar, entender que van a estar en medio de las trompetas, que van a estar restaurando a Israel, a la novia, en medio de los juicios, en medio de un mundo de caos. Vamos a ver también que van a ser llenos del Ruach HaKodesh, van a ser usados tremendamente, viajarán a diferentes partes del mundo, trabajarán de una manera impresionante en poco tiempo, porque ellos son los obreros de la última hora, que es Mateo 20, y ellos, cuando cumplan su tiempo, vendrá nuestro amado Yahshua, levantará a los muertos, levantará a los que estén vivos, y luego se sentará en el Sión, en el monte de Sión, se parará ahí, junto con los 144.000 sellados, y Yahweh se gozará y se alegrará desde su trono, y los ángeles, los malaquín, cantarán y adorarán con cántico nuevo y de arpa, junto con los 144.000 sellados. Entonces vamos a ver el versículo 9, y vamos a ver las multitudes de ropas blancas. Acá hay otra parte diferente, totalmente diferente a los 144.000 sellados. Por eso les digo, no es cronológico esto, sino que tenemos que entender el contexto. Una vez que Juan ve esta visión de los 144.000 sellados, ve una multitud todas vestidas de blanco. ¿Qué representa blanco? Pureza, santidad. Vestidos blancos significa santidad, pureza, apartados para Yahweh. Él ve una visión. Después de esto miré y vi una gran multitud que no se podía contar. No se podía contar. Cuando vos no podés contar la multitud, ¿cuántos son? Millones. No alcanzás a contarlo, son millones. ¿De qué? De todas las naciones. Primero, no son los 144.000 estos, sino es el pueblo de Yahweh. El pueblo de Yahweh en su totalidad, porque son ¿qué? Millones. ¿De dónde? De todas las naciones. Tribus, pueblos, lenguas, de todo el mundo. Estaban delante del trono de Yahweh. ¿Qué significa? ¿Que están hoy? No, es una visión lo que está viendo Juan. En la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Saben lo que significa palmas en sus manos? Estaban aplaudiendo, estaban alegres delante de Yahweh y delante del Cordero. Esta es una visión que todavía no sucedió. Vamos a ver de qué se trata. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a Yahweh, el que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Yahweh. Y decían, amén, la verajot, la bendición, la gloria, la kabot, la sabiduría, la jotmá, la odú, las gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sea a nuestro amado Yahweh por siempre. Entonces uno de los ancianos, versículo 13, uno de los ancianos me dijo, estos están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Uno de los 24 Teyanim, 24 ancianos, le dice a Juan,
perdóname, pero estas multitudes que están delante del trono de Yahweh, ¿de dónde son? ¿De dónde han venido? Ahora, la pregunta es, ¿este anciano no sabía realmente quiénes eran? Sí, sabía, pero hace una pregunta para que Juan mismo, sabiendo él, el anciano, que Juan no sabía, Juan le da pie a decir, no sé, pero realmente, ¿quiénes son? Y dice Juan, y yo le dije, tú lo sabes. Diciendo, ¿me preguntás a mí? Y yo no lo sé, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y han blanqueado la ropa con la sangre del Cordero. Entonces, hay dos puntos principales. Salieron de la gran tribulación y la pregunta es, ¿qué es la gran tribulación? Y ahora lo vamos a ver. Y luego, han lavado con sus ropas y emblanquecido sus ropas, sus vidas espirituales con la sangre del Cordero. En otras palabras, recibieron perdón, salvación, justificación, redención, santificación por medio de la sangre del Cordero. Aceptaron el sacrificio de Yahshua. Ahora la pregunta es, vemos que en el versículo 14 dice que fueron lavados con la sangre del Cordero. Y vamos a leer el versículo 15. Y por esto delante del trono de Yahweh le servían día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrá hambre ni sed, y el sol caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará, fuentes de agua de vida, y Yahweh enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Todo eso que vio Juan en esta multitud, el trono de Yahweh, los ancianos, los serafines, ¿no? Los 4 seres vivientes, el Cordero, esas multitudes, ya no habrá dolor, no habrá aflicción, todo eso es en el reino celestial de Yahweh, porque también estaban en el templo, en el Mishkan de Yahweh. Todo esto es espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿esto sucedió? No, no sucedió todavía. ¿Por qué? Porque esas multitudes están en el Seol ahora. Son todos los que murieron en Yahweh y en Yahshua. Específicamente los que murieron en el siglo I por medio de la primera venida de Yahshua. Porque fueron lavados con la sangre del Cordero. Ahora, necesitamos entender cuando dice que han salido de la gran tribulación. Primero, no están en el cielo. Nadie está en el cielo. Solo Moisés, Elías y Enoc. Y eso ya lo hemos estudiado. Nadie. Todos están en el Seol durmiendo. El término cielo e infierno es un término de la Iglesia Católica mal traducida a la Biblia. Y eso son totalmente manipulaciones y falsas doctrinas. Está el Seol, donde está el lugar de los muertos. Y está el cielo, el reino de Yahweh, y está el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, cuando hablamos de este contexto sobre esta multitud que nadie podía contar, está hablando claramente de que salieron de la gran tribulación. Ahora, esa gran tribulación, para entender, necesitamos estudiar el libro de Daniel. Porque esa gran tribulación ocurrió en el año 70, en el siglo I. No es la gran tribulación que la iglesia cristiana nos enseñó. 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución, un tercer templo, un anticristo. Se sentará en el lugar santo y ocurrirá la abominación desoladora que habló Daniel. Yahshua lo habla en Mateo 24, y lo vemos en Daniel 9 y Daniel 12. Todo eso fue historia. Ese anti-Mashiach, anticristo, fue Vespasiano, fue Tito,
fueron los emperadores romanos que invadieron Jerusalén y la destruyeron. Ahí ocurrió la abominación desoladora. Cuando Yahshua habla en Mateo 24 sobre las persecuciones venideras, cuando dice: ay de las que estén encinta, los días serán acortados, huyan a los montes, no vuelvan a buscar su capa, oren para que no sea día de reposo, oren para que no sea en invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ocurrió en el siglo I. Todas las profecías de Daniel se cumplieron, las 70 semanas de Daniel se cumplieron. 62 más 7 más 1. La última semana de Daniel fue cuando Yahshua fue en sí lleno de Ruach HaKodesh en la Tevilá hasta la ascensión al Padre. En la mitad de la semana será cesado o parado el sacrificio. Ya no habrá sacrificio continuo, refiriéndose al sacrificio de Yahshua, no a un anticristo, no a un antimashiach. Y luego vendrá la abominación desoladora, que ocurrió en el año 70. Yahshua, cuando le dice a los discípulos: ven este templo, no quedará piedra sobre piedra, porque vendrá la destrucción, la abominación desoladora. Y cuando ocurrió, después en el año 70, no quedó nada, fue destruido totalmente Jerusalén, el templo, de una manera impresionante. ¿Y cuándo ocurrió la persecución que hablaba Yahshua? A partir de la muerte de Esteban. A partir de la muerte de Esteban, Pablo, Shaul, se convierte, tiene un encuentro con el Mashiach y empieza a predicar a Efraín, a la casa de Efraín. Entonces vemos que cuando está hablando acá, en el capítulo 7, versículo 9, sobre la gran tribulación, está hablando de las profecías de Daniel. Y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, cuando vemos el versículo 9, ahí del capítulo 7, también nos hace cita en Daniel capítulo 7, versículo 14, donde habla de la segunda venida del Mashiach. De la segunda venida de Mashiach. En el versículo 14, cuando habla de que han salido de la gran tribulación, lo podemos ver en Daniel 12:1, donde fue la abominación desoladora en tiempo de angustia que habla Daniel. Y esa abominación desoladora ocurrió en el año 70. Mateo 24:21 también nos habla de que habrá una gran tribulación, el cual no hubo jamás. Y lamentablemente, muchos han enseñado falsas doctrinas dentro del pueblo de Yahweh. Primero, los 7 años de tribulación. Segundo, el tercer templo, el anticristo, el antimashiach. Y luego, el rapto. El rapto. Entonces vemos que todas esas falsas doctrinas han traído una tremenda confusión al pueblo de Yahweh. Donde va a haber aflicción, va a haber tribulación en la tierra, pero por medio de los juicios, no por medio de esas doctrinas. Y también por medio de este sistema, que cada vez está peor y cada vez va a ser más controlado en sí el ser humano, y más lo que quieran caminar en la verdad. Entonces, para poder ir cerrando, estos de las multitudes de vestidos de blanco, vemos que son los mismos que habla el quinto sello. ¡Qué tremendo! Miren qué interesante. Los 144.000 sellados son citados en la quinta trompeta, cuando los ángeles caídos son soltados del abismo. Y la multitud de ropas blancas son nombrados en el quinto sello. Es decir, quinta trompeta, los 144.000 sellados. Y quinto sello, la multitud de ropas blancas. ¿Por qué? Porque dice: porque vi almas que habían muerto por causa de la palabra de Yahweh. Eran muchos.
y que estaban pidiendo a Yahweh juzgar y vengar su sangre, y se le dio vestiduras blancas y se le dio un tiempo para que descansen, para que reposen. ¿Dónde? En el Seol. Y vemos que en el capítulo 7 vuelven a nombrar estas multitudes, que son los mártires, que son los que murieron por causa de Yahweh, de su palabra y del testimonio. Ellos ya estaban en el cielo, ya estaban adorando a Yahweh, ya estaban totalmente agradecidos por lo que había hecho Yahweh, lo que había hecho Yahshua, y Juan los vio resucitados. Y que salieron de la gran tribulación específicamente, pero ya ocurrió en el siglo I. Entonces termina diciendo que estaban delante del trono de Yahweh en todo momento, en el templo, y decían que ya no sufrían más, no tenían sed, el sol ya no les quemaba, no tenían calor, porque el Cordero los pastoreaba. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el reino milenial. ¿Cuándo va a haber cielo nuevo y tierra nueva? No va a haber llanto, no va a haber dolor, no enfermedad. Cuando se cumplan todas las últimas cosas. Entonces, para poder terminar la clase de hoy y poder cerrar la clase de hoy, entender quiénes son los 144.000 sellados y quiénes son las multitud de ropas blancas. Son dos contextos diferentes, dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque los 144.000 sellados son personas que están preparadas para los últimos tiempos, donde ellos predicarán el último avivamiento a la tierra, donde serán usados de una manera muy especial por Ruach de Yahweh, y ellos en sí prepararán a la novia y cumplirán una función determinada. Entonces, estos son los 144.000 sellados. Ahora lo vimos en el capítulo 7, capítulo 14. Vemos que son especiales, que no se han contaminado, que aman la verdad, que están llenos del Ruach, son apartados para Yahweh. Y vemos también la multitud de ropas blancas, que también en el quinto sello, vemos que en el capítulo 6 los nombran que quieren justicia. Yahweh les dice, tienen que seguir durmiendo. También eso fue una visión, y luego Juan sigue viendo una visión en un futuro donde ya ellos estaban con Yahweh y con el Cordero. Así que hasta acá la clase de hoy. Hemos visto los 144.000 y la multitud de ropas blancas. Vamos a ver la semana que viene el capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 11. Vamos a ver el ángel con el librito, que vamos a ver rápidamente ahí de qué se trata, y luego vamos a ir a los dos testigos. No te pierdas esa clase, porque es importante entender quiénes son los dos testigos. Y también está muy mal interpretado este tema de los dos testigos como lo que es el rapto, la gran tribulación y lo que es profecías mal interpretadas. Así que no te pierdas la clase que viene, el ángel y el librito, capítulo 10, capítulo 11, los dos testigos. Entonces ya vamos avanzando con el libro de Apocalipsis. Hemos visto ya 9 capítulos donde hemos visto los 7 sellos y 7 trompetas. Dentro de las trompetas los 144.000 sellados, y vamos a ver hoy capítulo 10, la próxima clase capítulo 10 y los dos testigos. Vamos a ver quiénes son los dos testigos. Vamos a ver cuál es el contexto de los testigos y vamos a ver realmente qué función cumplen. ¿Por qué? Porque los dos testigos en sí hay que ver como quiénes son como los 144.000 sellados, qué significan y qué función cumplen. Así que no te pierdas la clase que viene.
Lo que sí quiero que anotes, para que no, igualmente lo voy a estar anunciando, que el próximo lunes no vamos a tener clase de Apocalipsis en vivo. Lunes próximo no, porque según la luna, según el calendario, si no fallamos, si la luna aparece correctamente, luna nueva, sería séptimo mes, calendario hebreo, sería Rosh Hodesh, cabeza de mes, sería Yom Teruah. ¿Está bien? Entonces, el próximo lunes al atardecer comenzaría la fiesta de Yahweh, la quinta fiesta de Yahweh, Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Así que no vamos a tener clase. La clase del lunes que viene, capítulo 10 y 11, el librito y el ángel y los dos testigos, lo vamos a pasar para el jueves. Yo después voy a estar igual anunciando viene el día, la hora, para que tengan presente esa clase. ¿Está bien? Entonces, hasta acá la clase de hoy. Yahweh les bendiga, espero que haya sido de bendición poder entender quiénes son los 144.000 sellados y quiénes son la multitud de ropas blancas. Así que no te pierdas las clases que vienen, porque de a poquito vamos a entender todas las profecías bíblicas. Mañana martes estaremos con un gran mensaje en vivo sobre resiste, un mensaje que va a darte fuerzas, va a exhortarte, va a levantarte y te va a dar en sí lo que necesitas para seguir adelante. El miércoles estaremos con la escuela, el ministerio, vamos a ver la segunda parte del libro de Matillahu, del libro de Mateo, donde Yahshua enseña, donde Yahshua sana, liberta, donde Él comienza a ejercer su ministerio. Así que no te pierdas eso, esa clase. Y el viernes estaremos con un mensaje especial que es Yom Teruah, que es la quinta fiesta de Yahweh, que estaremos a días de celebrarla. Voy a estar explicando bien qué significa, de cómo celebrarla y entender proféticamente que es Yom Teruah, que no es casualidad justamente que hoy en este mes de agosto ya empezamos a estudiar el libro Apocalipsis y estamos en las trompetas y estamos en sí en la segunda venida también hablando y estamos sobre los 144.000 sellados. Justo cae Yom Teruah, así que damos gracias a Yahweh. Hasta acá la clase de hoy. Gracias a todos los hermanos que se han conectado. Bendito Yahweh por este día, un día especial, un día más de vida y un año más. Así que seguimos adelante. Gracias a todos por estar, por cada saludo. No me dio el tiempo contestar a todos, contestaré en su tiempo. Así que, amados, abrazo fuerte, Yahweh les bendiga y nos vemos mañana. Shalom, bendiciones.